Hola a todos, yo soy Ximena y sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Y el día de hoy traje mi laptop porque vengo a enseñar mis trabajos de la universidad. Pues nada, actualmente estoy estudiando diseño gráfico y mi universidad maneja trimestres. Entonces mi primer trimestre se acabó hace bastantísimo tiempo. Y yo me acuerdo de que los trabajos no eran tan buenos, pero tampoco eran tan malos. Era mi primera vez aprendiendo a utilizar Illustrator, InDesign, todos esos programas. Entonces para mí fue bastante complicado. No he visto mis trabajos, pues nada, quería enseñárselos. No acepto críticas porque soy muy principiante. Y pues nada, yo me acuerdo de que me encantó, yo disfruté muchísimo mis materias, estudié, intenté hacer cositas que se vieran bonitas, pero yo me acuerdo que mis notas no fueron tan malas. Mis profesores siempre decían que lo importante era el proceso, que el resultado puede ser muy feo y toda la cosa, pero si el proceso está correcto, con el tiempo el resultado va a mejorar. Y bueno, para empezar, yo tuve 3 materias mi primer trimestre, que fueron Design Context, Visual Language of Design y Typography. Entonces vamos a empezar con el primero, que fue Design Context. Ay, yo me acuerdo que esta materia la disfruté muchísimo porque era más que todo como de observar imágenes. Entonces nuestras tareas eran como ir a exposiciones, anotar cosas, muchas cositas así de observación, que pues uno siente que como que no sirven para nada, pero ya uno se da cuenta que entonces en el proceso como que uno va agarrando, no sé, como una habilidad de ver más allá de cosas que usualmente pues no vemos en el día a día. Bueno, para el primer trabajo nos tocó observar, eran 2 imágenes, pero yo coloqué 3 porque yo sentía que mis argumentos no eran suficientes o que quizás me iba a quedar mal, entonces yo coloqué 3. Y era simplemente como que colocar aspectos de la composición, de qué quiso decir el autor con la pose, describir todo, ¿no? Si era blanco y negro, si estaba utilizando la regla de los tercios, todo ese tipo de cositas. Yo analicé 2 imágenes de Frank Hogarth. Mi trabajo lo voy a estar mostrando por aquí. ¿Cuál fue mi primera impresión al ver la imagen? Y pues ya después de analizarla durante un tiempo, cómo esa impresión había cambiado sobre la imagen. Fue un trabajo muy chévere, a mí me gustó. Me saqué un 78 de 100. La verdad, pues no sé, yo pensaba que me iba a sacar un poquito más. Nosotros tuvimos que presentar esto en clase y él también estaba como que calificando cómo hablábamos, cómo expresábamos y cositas así. Para el segundo trabajo tuvimos que escoger un tema de cualquier época y pues yo realmente no sabía qué escoger, tampoco sabía mucho sobre otros movimientos, pero pues el tema que escogí tampoco era que fuera una experta, simplemente era porque algo con lo que tenía más familiaridad y sabía que iba a poder encontrar información más fácil, creo. Entonces yo escogí el tema de la Gran Colombia. Y pues él nunca mencionó que tuviera estudiantes colombianos, entonces yo dije, bueno, pues la Gran Colombia, o sea, no creo que ese man alguna vez haya escuchado hablar de la Gran Colombia. Bueno, entonces ese man cuando vio mi tema, a él le encantó, él decía, yo no había escuchado sobre eso, y él me preguntaba cosas, y me preguntaba, y yo me quedaba como, porque yo tampoco sabía qué decirle, porque yo no soy una experta en historia. Bueno, pero todo esto es porque teníamos que escoger como que los signos visuales de ese entonces. Entonces yo coloqué que era como una arquitectura colonial, los uniformes militares, los iconos religiosos. También teníamos que hacer un mood board, como que entonces si tú estuvieras en ese tiempo, cómo se vería, a qué olería, cosas así, como qué texturas uno se imagina. Él también dijo como que pregúntenle a sus familiares que se acuerdan de ese tema, qué piensan, rumores, chismes. Eso fue bastante interesante porque como tal no fue la parte desde la historia, sino como de la parte en cómo la gente vivió en esa época. Yo creo que ninguno de mis compañeros sabía absolutamente nada de lo que yo estaba hablando porque para ellos era como que un tema totalmente nuevo. Entonces a ellos les gustaba y cuando hacíamos discusiones como que para ver el avance que llevábamos, ellos me preguntaban cositas y ellos estaban como wow, no sabía. Yo tampoco. Pero aprendí gracias a este trabajo. Bueno, en esta tarea tenemos que escoger una pregunta que nos llamara la atención
y explicar el por qué. Yo escogí primero que hacer como un trailer. Entonces a nosotros nos preguntaban como que bueno, ¿cómo lo quiere hacer? Nosotros tenemos permitido utilizar de todo. Nosotros teníamos permitido utilizar cualquier herramienta, inclusive inteligencia artificial, porque no hay muchos registros de ese tiempo y no hay tampoco suficiente tiempo como para hacer una ilustración, una animación, un concepto y todo eso. Entonces está bien utilizar como que videos generados con inteligencia artificial, imágenes, como quisiéramos hacerlo. Entonces ya, eso fue. Y para este trabajo yo me saqué un 79 de 100. Un punto más que el anterior. Y el último trabajo de esta materia era pues por supuesto hacer la idea que habíamos escogido en el anterior trabajo. Entonces yo hice el tráiler. Yo coloqué así como que fragmentos de videojuegos. Yo intenté hacerlo con imágenes generadas por inteligencia artificial, pero sería totalmente un asco. No, las imágenes no concordaban con lo que yo quería, o eran muy cortas, o se veían muy malas. Era simplemente como que mejor coger de diferentes trailers y unirlos en uno solo. Y pues al final yo hice como una narración y en edición agrosé mi voz, porque yo quería que sonara como voz de hombre, pero pues yo no tengo voz de hombre, no tanta. Entonces voy a poner un pedacito, es que me da mucho cringe y más encima tener que escuchar mi voz. In the ashes of a war, a soldier rises. He craves power, wealth, and above all, dominion over an entire continent. La Gran Colombia, once a symbol of... ¡Ay! Y yo generé como que este registro falso en Photoshop de como que un historial médico de Colón. Bolívar, Colón. Bolívar. Y era un videojuego en donde tú eras Bolívar. Tenías como que llegar a más países, pero pues al final no lograbas concretar esa idea porque pues te ibas a morir. Bueno, y ahora para mi segunda materia. Esa materia la disfruté bastante. Fue algo nuevo, algo que nunca había hecho antes tampoco. Fue muy interesante. Y es Visual Language of Design. También me dio como que mucho dolor de cabeza esta materia porque llegó un momento en el que yo empecé a descuidar mis trabajos. Yo no avanzaba, como que todos los días dejé de hacer. Procrastiné demasiado y ya dejaba todo para último momento. Entonces como que en el primer trabajo es donde menos me esforcé, en el último trabajo es donde menos me esforcé y en donde menos tiempo le dediqué. Para nuestra primera tarea era un quiz. Ese quiz lo realicé, pues como yo había estudiado el material y todo, saqué 100 de 100. Y para esta tarea teníamos que crear 2 pósters en base a una exposición de arte ficticia que se trataba sobre la historia y la evolución del diseño. Teníamos que crearlos utilizando como que cosas que tuviéramos en la casa, pero pues al final el profesor nos permitió como que hacer muchas más cosas digitales, como que pues si no tenemos muchas cosas en la casa, entonces uno lo podía hacer totalmente en 3D o pues totalmente digital desde cero, un dibujo, cositas así. Entonces para esta tarea tuvimos que buscar principios y elementos del diseño, como que imágenes de inspiración, tuvimos que crear sketches de nuestras ideas finales. Pues nada, a probar. Yo lo hice, el primero lo hice con unos post-it, notitas adhesivas. A mí me gustó. La verdad es que primero lo hice como con un fondo naranja que no me gustó tanto y unas formitas así que no me gustó tanto, y ya luego lo cambié y parecían así como edificios. Ese la verdad que sí me gustó. Y ya luego el de la camarita, el de 3D, a él también le encantó porque se veía así como muy bonito, muy simple. Bueno, pero el caso es que este profesor amaba muchísimo el proceso. Él no se basaba tanto en el resultado, a él le gustaba ver más proceso. Entonces él como que nos dijo, entre más proceso me muestren, más puntos se acumulan. Y para este saqué un 93 de 100. Bueno, para nuestro tercer trabajo teníamos que generar como unas tote bags también sobre esta exposición, pero teníamos que hacerlo basándonos en diseños de pioneros y personas contemporáneas del diseño. Entonces, en mi caso, yo me vine muy arriba y yo escogí personas muy complicadas, que yo cuando lo vi a primera vista, yo dije, sí, eso puede ser como, pues no tan difícil, no fácil, pero no tan difícil, como generar un estilo así, se ve como simple, porque pues yo escogí a Ert Lubalin. Él es más que todo como tipografía y la tipografía de él se ve muy genial. Voy a dejar imágenes por acá. Y dije, bueno, yo puedo lograr algo así. ¿Por qué no? Sí puedo. Con tiempo, esfuerzo y además que teníamos que recrear como que uno de los trabajos de ellos, pero a nuestro estilo, nuestro diseño, nuestro concepto para la tote bag. Se hace entender. El segundo que yo escogí es un pionero y contemporáneo y es Rick Griffin. Y entonces,
yo vi el famosísimo póster del corazón y yo dije, wow, esa ilustración se ve súper bonita, así como súper sencilla, no solo es como un ojo, el fondo y cosas así. Súper bonito. La razón por la que no los pude cambiar es porque nosotros tuvimos una clase en donde teníamos que decirle al profesor, bueno, nosotros escogimos a él, a él, a él, y ya no teníamos oportunidad de cambiar. Yo también escogí a Wes Wilson porque, pues no sé, yo dije, está como similar a Rick Griffin. Pues no tan similar, pero pues él es como tipografía e ilustración al mismo tiempo. Me pareció súper bonito, súper cute, y yo dije, bueno, es algo que yo puedo hacer. Pero al final mis habilidades no fueron suficientes. Ese fue como mi proceso, imágenes de proceso. Esta fue la final. Para este trabajo casi no me quedó tiempo, literalmente la saqué como 2 días antes de la entrega. Me parecieron horribles, pero pues ya no la podía cambiar, perdiendo el tiempo, porque yo decía, eso va a ser fácil, yo voy a ser capaz, eso yo lo puedo hacer como que 3 días antes y eso me va a quedar bien. Mentira, yo estaba estresada, yo estaba enojada porque eso no me salía, yo me puse a ver un montón de videos y no me salía, pero no podía hacer nada. Al final tuve que dejar eso así. Se ve horrible. Que usualmente la tipografía de Arlubarid era como que tenía forma, como que tenía estructura y era bonita. Pero él me dijo que mi proceso era bastante bueno, que mi proceso de investigación era bastante bueno, bastante amplio, que se notaba que yo realmente busqué, investigué, averigué el concepto, pero que simplemente mis habilidades no fueron suficientes. Y yo concuerdo. Ese ojo al final me tocó ponerle un filtro para que se viera más bonito. Igualmente él, cuando lo vio, lo primero que me dijo fue, el ojo original no tiene boca. Y yo le dije, es verdad. Porque yo le añadí boca porque se veía extraño. A mi parecer se veía extraño. Y no. Él me dijo, el original no tiene boca, porque este sí tiene boca. Y yo no supe qué responder. Y eso que literalmente yo lo copié, pero no me salió. Yo no sabía cómo colorear así en Illustrator. Tampoco sé a día de hoy. Ni en Illustrator, ni en ningún lado, ni en físico. Entonces, pues, fue lo que fue. Robert Wesley. Lo primero que me dijo fue, eso no se entiende. Me dijo, los diseños de él sí se entienden. Pero en mi mente esto se entiende. Pero él me dijo, no, eso no se entiende. En su mente se entiende porque usted lo hizo. Pero los diseños no son para usted, los diseños son para un público. Y yo, tiene razón. Y él me dijo, quizás su problema fue porque usualmente los diseños de él eran a mano. Bueno, quizás es como que muy complicado crear ese efecto en computador. Y lo peor de todo es que todo este tiempo él me estaba mirando, porque eso fue frente a frente, él me estaba calificando y él estaba al lado mío. Y mientras me decía todo eso, me decía, yo no sé a usted qué le pasó, porque en el trabajo anterior usted lo hizo excelente. Ay, yo me sentí mal. Pero el mío, no se preocupe, simplemente eso es cuestión de habilidad y de práctica, así como ellos. 84 de 100. Y bueno, para mi última entrega de esta materia, teníamos que hacer 2 pósters que sean relacionados a una ciudad. Y claro, pues él me dijo, bueno, yo ya he visto muchísimas ciudades, yo ya he visto Estados Unidos, yo ya he visto Francia, yo ya he visto, para que les quede mucho más fácil, escojan la de su propio país. Teníamos que hablar de iconos típicos en ilustraciones. Entonces, claro, siempre están las palmeritas, la marimonda, pajaritos. También hablamos sobre comienzos, yo hablé sobre la arepa, la empanada, el chocorramo. Cuando yo hablé sobre el tejo, ese hombre quedó encantado. Él buscó literalmente en la clase cómo se juega tejo. Él buscó cómo se juega tejo. Y él dijo, me encanta. Uno de sus pósters, hágalo relacionado al tejo. Y yo como que, más ilustración para mí. También tuvimos que colocar conceptos, nuestros conceptos, y el póster final. Y esta idea me la dio él. Él dijo, ¿qué tal si dibuja una persona jugando tejo, pero en vez de tirar la bolita del tejo, tira un chocorramo? Y yo, increíble, maestro. Y este fue el resultado. Plano, sí. Sin estructura, también. ¿Se entiende? Se entiende. Bueno, y para mi última materia era con el mismo profe de Visual Language of Design y era tipografía. En esta materia teníamos 4 entregas, pero las 2 primeras eran quiz. Bueno, para mi tercera entrega era como un
brief en vivo, una competencia que Vogue estaba haciendo, entonces literalmente nos dieron el mismo brief que Vogue publicó. Tuvimos que analizar papel, yo eso nunca lo había hecho, es bastante interesante, como que analizar papel, qué papel hubiéramos utilizado, lo podíamos imprimir si queríamos, pero pues yo no lo hice. El nombre del concurso era Visions of the Future. Entonces, claro, teníamos que escoger un tema que hablara sobre el futuro. Entonces, él nos explicó, puede ser cómo va a ser la moda de aquí en 80 años, no sé, el espacio. El espacio, porque creo que eso también lo mostraban. Decía como que moda, espacio. Y acá yo estaba loca. Yo duré semanas pensando qué hacer. En este sí pensé, pero ya no sabía qué hacer. O sea, me la pasé pensando. Yo no tenía nada, ni siquiera el boceto, ni diseño, ni sabía por dónde empezar. Yo le dije, profe, ayúdeme. Y lo peor de todo es que él me dio un ejemplo. Él hizo como que en la ventana una tipografía con marcador. O sea, no una tipografía, como que escribió letras. Él me estaba dando un ejemplo. Ese ejemplo no me sirvió. No me sirvió. A mí me gusta una película que es Marte. No me acuerdo. El caso es que es de un man, de un astronauta que se va para Marte. Y él, debido a un accidente, como que se queda en Marte y él tiene que plantar cositas y creo que él planta papa y pues sobrevivir. Entonces yo me basé en eso y yo dije, Marte, Elon Musk, futuro, sí señor, en el futuro vamos a vivir en Marte porque Marte es un planeta poblable. La NASA también dice que vamos a poder vivir en Marte porque allá había agua hace muchos años, así que en Marte hay vida o había vida. Con esto también teníamos que desarrollar una frase. Entonces mi frase, yo tenía muchos, acá están las frases que yo, cómo llegamos a esta frase, los colores que acompañarían esta frase, el tipo de letra que le vamos a poner, que vamos a utilizar. Y ya luego cuando ya tenía todo esto de tanto leer, de tanto mirar videitos, de tanto pensar, cuando ya tenía los bocetos, esta señora dijo, yo ya lo tengo, yo lo puedo hacer en 3D. Porque eso es nuevo, porque eso es innovador para él y porque mi clase normalmente eran como más que todo ilustradores. Creo que era sábado y tenía que entregarlo el domingo, entonces claro, yo el sábado no pude salir. Cuando yo empecé a hacerlo, eso no salía en 3D, eso se veía horrible. Acá las imágenes, eso se veía horrible, no tenía textura, yo tenía que ver videos de cómo texturizar y más encima eso no veía como yo esperaba. Yo llegué a un punto medio en donde yo dije, bueno, esto no se ve tan mal, no se ve tan bien, pero no se ve tan mal. Entonces coloqué como la imagen de Marte al fondo, un montón de estrellas de un tutorial que yo me vi de cómo crear un pincel para hacer estrellas y escribí la frasecita, como que corté esas partecitas en el medio, cositas así. Y cuando lo coloqué en el mockup, yo dije, eso se ve tremendo, eso se ve como Stranger Things. Para este trabajo me saqué un 94 de 100. Él me dijo, así es. Y yo reconozco su esfuerzo porque ese era un tema muy difícil. Y dije, gracias, profe. Para nuestro último trabajo teníamos que practicar más que todo InDesign. Entonces teníamos que hacer como que un folleto. Ellos nos daban la información y también nos dijo que podíamos pues realizar nuestras propias ilustraciones. Pero pues yo aquí, la más dibujante, la más maestra, preferí utilizar las imágenes que ya nos dieron. Él me dijo que todo estaba muy bien porque él también lo calificó frente a mí. Abrió, verificó cositas, que hubiéramos creado diferentes estilos, espaciado, todo ese tipo de cositas. 95 de 100. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Esas fueron todas mis materias, todos mis trabajitos. Me pareció bastante interesante volverlo a ver. Pues la verdad es que yo disfruté bastante hacer todos estos trabajos porque todas eran cositas nuevas, todo era un aprendizaje para mí. Yo dije, pues bueno, quizás no se ve tan atractivo, pero estoy aprendiendo. Bueno, espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en los comentarios. Y si están interesados en ver mis materias y mis trabajos del segundo trimestre, déjenmelo saber. No se olviden seguirme para más contenido y nos vemos en la próxima. Chao, chao.